que correr con ello el propietario. Lo que sí está claro es que obras de mantenimiento también dentro del piso las ha de llevar. Otra cosa son deterioros que pueda producir el inquilino como consecuencia del mal uso de esa vivienda. Eso lógicamente lo tiene que asumir el inquilino. Lo mismo que hacer aquellos gastos de reparación pongo por caso en electrodomésticos o bien sí, pues en suelos o tal, que haya causado por el uso. Cambiar una bombilla, por ejemplo. Como cambiar una bombilla, o pongo por caso, pues, yo que sé, un calentador de butano, pues, si se atasca con carbonilla, pues es por el uso, ¿no? Lógicamente, si ese elemento está deteriorado por el uso, pues el propietario tendrá que proceder a la sustitución de ese calentador, que no lo va a sustituir el inquilino, está claro. Muy bien, pasamos a uno de los puntos fuertes de este despacho y de Gumersindo en particular, que no son las hipotecas y gestiones con bancos. Está, pues desgraciadamente, muy de moda los problemas con las hipotecas. Bueno, unas cosas que nos consultan es qué se debe hacer para cambiar una hipoteca. Es decir, es así de fácil como ir a otro banco y... Y es así de amplio también, ¿no? A ver, eso ya es un poco... Aparte de que, lógicamente, pues el tema del cambio de hipoteca vino facilitado estos últimos años por reformas legales que hubo para tratar de evitar el pago de impuestos y para también pues, reducir al mínimo lo que son los honorarios de los profesionales que intervienen, como puede ser el registrador de la propiedad y el notario. Lo cierto es que casi entramos ahí en un tema que es un poco, independientemente de lo que hay que hacer legalmente, que es otorgar una escritura pública e inscribirla en el registro de la propiedad, que eso es lo que hay que hacer. Luego después tendríamos que meternos ya en lo que es la vida comercial interior del banco y ver si efectivamente a la persona que quiere cambiar su hipoteca le conviene o no le conviene. Que eso ya es más una cuestión comercial, ¿no? Es decir, bueno, antes de esta crisis se veía habitualmente en los bancos, traiga su hipoteca y le damos, y le damos, y le damos, y le damos, ¿no? Entonces, regalo por aquí, regalo por allí, fuera comisiones, fuera tal. Hoy eso, pues ese mercado pues está en franco declive y bueno, no se ven esas ofertas, ¿no? Pero bueno, en sí, para cambiar la hipoteca lo que tiene que hacer es otorgar escritura pública e inscribirla en el registro de la propiedad y lógicamente esa escritura contendrá las nuevas condiciones que le pone el banco, pues más plazo, menos comisión, más comisión, sin comisión de cancelación, sin comisión de apertura, pero claro, eso ya son cuestiones comerciales del... De cualquier forma, lo que está claro es que conlleva unos gastos importantes el cambio de hipoteca. Bueno, las últimas reformas legales los aminoraron bastante. Antes sí, porque a veces ese cambio de hipoteca, por una diferencia mínima que podría haber de un tipo de interés, pues no interesaba precisamente por eso, porque entre que se paga la escritura notarial, se escribe en el registro de la propiedad y se pagaba en aquel momento también, creo que era impuesto de actos jurídicos documentados, pues el beneficio se iba. Y ahora se ha reducido de forma que podríamos dar incluso una cifra a lo que puede ser un cambio de hipoteca. Bueno, una cifra, es que claro, depende de la cifra de la hipoteca, o sea, depende del importe de la hipoteca, ¿no? Pero bueno, el impuesto no existe, o sea, está exento de impuesto. Y después, los honorarios de los profesionales, creo recordar que quedaron reducidos a la mitad, o sea, pero claro, yo no puedo decir lo que cobra un notario o un registrador porque, entre otras cosas, varía con el importe de la hipoteca. Muy bien, también nos preguntan cuánto espera el banco para quedarse con mi piso si no paga la hipoteca. Es decir, no pago una mensualidad y directamente me quedo sin piso. ¿Cómo termina medio? No. Supongo que habrá dos meses. No, a ver, vamos a ver, el banco no actúa tampoco de motu propio, es decir, el banco también está sometido a una legalidad que le impone el Banco de España, ¿no? Entonces, previamente, digamos que a ir al juzgado para echar a esa persona, pues hay una serie de pasos que se siguen, ¿no? Entonces, en primer lugar, ante el impago de la primera mensualidad, ese crédito, digamos que no es que se aparte, pero un poco entra en vigilancia, ¿no? Entra en lo que le llamamos en demora, ¿no? Y ahí puede estar hasta 3 meses. Ahí la entidad bancaria realiza gestiones telefónicas, por carta, incluso personales, los propios directores, los propios empleados del banco se dirigen a esa persona y durante esos 3 meses está en esa situación. Luego pasa a una fase de precontencioso, en esa fase de precontencioso, que ya, pues a lo mejor estábamos hablando de 3 a 6 cuotas, no recuerdo ahora mismo, ahí ya pues se está, digamos que, preparando lo que es documentación
para acudir al juzgado en reclamación en ejecución de esa hipoteca, ¿no? Y ahí pues también se dan toda serie de avisos, porque muchas veces la gente dice es que no nos enteramos de nada. Eso no es posible, entre otras cosas porque en esa escritura de hipoteca va pactado un domicilio para notificaciones. La obligación del banco es notificar en ese domicilio. Si el cliente quiere que se le notifique en otro, tiene que notificarlo fehacientemente al banco y decirle en lo sucesivo las comunicaciones me las envía usted a este nuevo domicilio, ¿no? Entonces ahí ya se hace el cierre del préstamo, se cierra el préstamo y se hace el requerimiento de pago. Entonces ya se hace el requerimiento de pago, pero por la totalidad del importe. Por la totalidad del importe de la hipoteca. Una mensualidad y me dejan en paz. Bueno, ahí tenemos ya que... No, eso no. Entonces, quiero decir, eso no, el banco puede a lo mejor mantener en ese periodo de mora, si se va adelantando una mensualidad, puede mantenerlo determinado tiempo, pero al final ese préstamo debe de ser digamos que puesto en régimen normal, no puede estar ahí habitualmente arrastrando dos cuotas, ¿no? Eso tendrá en su momento su límite, pero bueno, puede aguantarlo momentáneamente. Y también hay que diferenciar si la hipoteca grava un local de negocio o grava una vivienda. Entonces, en el punto en el que estábamos, ahí en ese momento que se produce el requerimiento de pago, digamos que se rescinde el contrato, se requiere de pago la totalidad del préstamo, ahí es donde ha finalizado todo, salvo que sea una vivienda. Entra en contencioso y en contencioso el banco, digamos que lo separa de contabilidad, lo aparta para un lado. Sí, para que nos entienda un poco la audiencia contenciosa que entra en el juzgado. Exacto, va a entrar en el juzgado y en contabilidad contencioso del banco, porque ahí después el banco también tiene que aprovisionar ese préstamo fallido y meter dinero para compensarlo, ¿no? Luego se va al juzgado y se reclama y ahí en el juzgado pues vuelvo a decir lo mismo, un proceso hipotecario, ejecución de una hipoteca, pues vamos a poner de una vivienda familiar, pues puede estar entre los 6 meses, muy rápido, el año y el año y medio. Quizás nos vamos más hacia el año y medio, ¿no? O sea, que como muy rápido sería todo el proceso unos 9-12 meses. Sí, y luego, aún estando en el juzgado, si se trata de una vivienda, si se trata de la vivienda habitual de la persona que ha dejado de pagar el préstamo, aún en el propio juzgado, hasta el día de la subasta, puede rehabilitar el préstamo hipotecario pagando la totalidad de las cuotas vencidas, los intereses y las costas que ha generado en el juzgado, claro. Bien, también nos preguntan qué pasa con esas tarjetas típicas que los bancos envían, bueno, típicas, se lo hacen algunos bancos a veces y que no hemos pedido. Esas comisiones luego que generan esas tarjetas hay que pagarlas. Bueno, yo creo que esa pregunta hay que matizarla un poco, ¿no? Es decir, el banco no manda, yo no creo, desconozco, a mí no me ha sucedido nunca, no manda una tarjeta así porque sí. Lo que pasa es que muchas veces la gente, pues ya sabemos, los contratos bancarios son contratos de adhesión, o sea, son unos contratos que ya vienen escritos por el propio banco, ¿no? Y a veces cuando se aperturan cuentas, se aperturan cuentas con una tarjeta asociada. Muchas veces, claro, a los clientes no se les advierte de eso y entonces les aparece la tarjeta en casa, pero eso es porque la han contratado. Y esa tarjeta viene asociada a un contrato de apertura de cuenta corriente y está firmado, está contratada, aunque parezca que no. Entonces, yo lo que le diría a los usuarios de banca es que en el momento en que vayan a contratar, pregunten y que les aclaren y que les especifiquen, porque si eso es así y esa tarjeta va asociada, evidentemente les van a cobrar las comisiones y no podrán protestar. Sí, otra cuestión que nos han hecho es qué pasa si el banco no me avisa de un cargo indebido en un establecimiento, es decir, un cargo que ha habido algún tipo de error o cargo que no ha hecho un establecimiento y el banco no me advierte de ello. Yo ahí tengo que decirle a la persona